Gracias por continuar con nosotros, por acompañarnos en las mañanas de Nativa y lo anunciado. Nos encontramos en los estudios de Nativa con Daniel Mora, ex ministro de Defensa, ex congresista de la República, con quien vamos a conversar sobre varios temas y vamos a un poco continuar la conversación que habíamos tenido con el congresista Alfredo Surín, porque el ex congresista Mora le había llamado la atención el tema y yo creo que es justo conversarlo con alguien de su experiencia. General Mora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un gusto verte. Con nosotros. Aprovechemos y toquemos el tema de inseguridad ciudadana también con usted, sí, no hay problema. general. Y usted me comentaba el tema de la vocación de los agentes policiales y de la necesidad de la vocación en la formación de los nuevos policías. Efectivamente. Para ser sacerdote se requiere vocación. Para ser maestro se requiere vocación. Es decir, ese amor a lo que tú quieres ser, al desarrollo de tu profesión, te vas a sentir feliz toda tu vida de ejercer esa profesión. Para ser policía, también. Para ser militar, también. Porque la vida es una vida de sacrificio, la del sacerdote, la del maestro que tiene que irse a cualquier sitio, la del militar que no tiene 8 horas de trabajo, puedes trabajar 20 horas y no te pagan más sueldo. Igual el policía, es una profesión de pura vocación de servicio a la comunidad, a las personas. Y eso te requiere una preparación, un sentimiento y valores que uno debe tener para poder abrazar determinada carrera. En el caso del ejército, te digo, ¿no? En el caso de los militares. Nosotros, tanto Marina, Aviación, Ejército, estudiamos 5 años. Los que van a ser ingenieros, sea como en mi caso, 6 años. Después de los 5 años pasas a la escuela de ingeniería y pasas un año más, 6 años. Pero el primer año es un año muy duro. Lo hace West Point, en Estados Unidos, lo hace San Cyr, son escuelas en las que yo he estado. Y en esas escuelas, pues el primer año es mortal. Es decir, disciplina, una serie de cosas que tú crees que son abusos, no hay queja alguna. Es decir, esto va a ser la vida militar. Que te despiertan a las 4 de la mañana para hacer determinadas cosas, no te imaginas. Y tú dices, ¿dónde me metí? En una casa de locos. Después te vas dando cuenta que cómo te sirvió eso. Y lo digo de la siguiente manera. Muchos muchachos que salieron el primer año, dura un año. Y en ese año defines tu vocación. ¿Quiero ser militar o no quiero ser militar? ¿Quiero ser ejército, marina o aviación? Defino mi vocación. ¿Qué pasa en la policía? Los policías salen con 6 meses, 8 meses. Es decir, ni siquiera han pasado un año de formación y mal formados. No tienen buenos profesores y no entran con el sentido de vocación. Si usted hace una encuesta, va a encontrar que la mayoría quiere ser abogado. La mayoría. Y utilizan como trampolín la escuela de policía, ser suboficial de policía. Porque a los 6, 8 meses sale con un sueldo de más de 3.000 soles, sale con la autorización para matar que le da el Estado, sale con su pistola. Muchos, y esto te lo demuestro, acaban de encontrar varias bandas de policías asaltando. Han encontrado hasta un coronel que comandaba una banda en el norte para la cuestión de la minería ilegal. Es decir, no tienen vocación. Entonces, hay que crear una nueva policía, creo que lo mencionó el congresista Surín, sí. Hasta cambiar el uniforme. Una policía de calles, que yo le llamo, o una policía de investigaciones como teníamos antes, que ahora se llama una policía forense, con buenos laboratorios, con buenas cosas, y una policía, se me ocurre a mí, de migraciones, que debe estar en todas las fronteras, que antes la tenía la republicana. Sino que a un presidente se le ocurrió, ¿no?, eliminar todas esas especialidades y perdimos una policía de investigaciones que era sumamente eficiente, sumamente profesional. Ahora tenemos una policía que hace de todo y no hace nada. Y ese es el gran problema. El problema es formativo. Vas a la escuela de policías y yo invito a los periodistas para que vayan un día de ingreso a la policía. Y van a ver a los policías, a los futuros cadetes, cargando su colchón,
cargando su cama, cargando su ropero. ¿Qué cadetes son esos? ¿En las Fuerzas Armadas se hace eso? No. Aún no entra a una habitación impecable que le entregan y así la debes tener toda tu vida. Desde que amanece hasta que anochece y te levantas y tu cama que parece una caja de fósforos con tus sábanas, tus buenos roperos, todo. Y 6 meses va a estar de formación. A los 6 meses se vuelve un negocio para el director de la escuela. Y comienzan, van a ver, manden periodistas para que vean cómo sacan a vender, a rematar todo eso que llevó el cadete. ¿Cómo podemos tener nosotros una policía así, que desde que ingresa se le maltrata, pierde la autoestima y pierde la visión además de lo que es? De lo que es. Entonces él quiere ser abogado, y se olvidó pues de lo que no tiene vocación. No tiene vocación. Igual el maestro. Yo he estado metido en toda la parte educativa porque siempre ha sido de mi interés la educación. Y yo cuando he estado trabajando la ley de reforma magisterial, por ejemplo, encontramos cientos de maestros que fueron a buscarme que querían irse ya. Le faltaba 5 años, me dice, yo no nací para esto. Así me decían. Así que uno dice, empleas el método Buboski para la enseñanza. No sabían nada. Entonces, ese es el gran problema también del maestro. No es un maestro de vocación de servicio que uno veía antes en la película, que debajo de un árbol armaba su aula y generaba tremendos alumnos. No. Entonces, también son profesiones que requieren mucha vocación. Militar, ya pues te mandan 15 días al campo a hacer sus marchas. Tienes que tener carácter y gustarte para estar 15 días aislado, ¿no? Durmiendo en el suelo, con tu carpita, etc. Se requiere vocación. Y eso es un gran problema que tiene la policía. No es posible que la policía en este momento no tenga pues grandes centros de investigación forense. Lo vemos en las películas. Así es. No, un accidente, llega ahí, levanta el cadáver, no tienen ni cómo levantar el cadáver, lo levantan con sábanas. Es decir, todo rudimentario y todo en forma vulgar se hacen sin tener, eso se llama falta de profesionalismo. Ahora, general, ¿le preocupan las declaraciones que diera ayer el general Angulo en su discurso de despedida como comandante general de la policía? Me parece grave porque desde mi punto de vista, y no sé si usted lo comparte, creo que de alguna manera se pierde esa no deliberancia que deberían tener las Fuerzas Armadas, claro, y la Policía Nacional. Nosotros tenemos el concepto de estar mencionado en la Constitución, la no deliberancia. ¿Qué significa la no deliberancia? Para que se entienda fácilmente. Yo no debo aplaudir o rechazar los actos de un gobierno. Yo no debo, el gobierno o nosotros... O calificar. Que es lo que ha hecho el general Angulo ayer, ¿no? Ha dicho, esto es ilegal, ¿no? Claro, ¿me entiende? Entonces, él ha aprovechado el foro para hacerlo y podía ser sancionado, porque oficialmente está pasando a retiro, no sé si ya pasó oficialmente y qué fecha salió su retiro. Entonces, la no deliberancia, si yo, como Fuerza Armada, por ejemplo, cuando estaba el fujimorismo, yo le pongo color naranja a mis tractores de ingeniería, estoy siendo deliberante. Porque voy a trabajar con los colores que tiene el partido de gobierno. Estoy siendo deliberante. Cuando yo pongo una música para alentar a mi tropa que tiene que ver con un partido político, estoy siendo deliberante. Porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pertenecen al Estado, a la nación. No nos interesa el tipo de gobierno que tengan. A nosotros no nos interesa el gobierno que exista, que eligió la población. Nosotros simplemente somos Fuerza Armada, no deliberante. ¿No me entienden? Entonces, ese es un concepto fundamental. Lo que hizo el general Angulo pienso que es motivo de su hígado, sin reflexión, porque debió estar en el retiro y ahí ya como oficial de retiro legalmente está permitido hacerla. No es un ciudadano de segunda categoría y ya puede salir a hablar lo que quiera. Es el tema. Pero el que no sea deliberante no significa que yo no debo decir cómo se están manejando determinados actos que son sumamente técnicos.
Yo como policía o como militar sí puedo tratar, por ejemplo, como ingeniero, que ese puente está mal hecho. Y eso no es no ser no deliberante. Claro. Decir ese puente se va a caer. Como se cayó, ¿se acuerdan uno en Lima? ¿No es cierto? Sí, claro. O yo no puedo decir está bonito todo y no está bonito. No. Entonces la parte técnica sí siempre se debe conservar. Y esa división entre la parte técnica y la parte de no deliberancia es mínima. Pero también, porque ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, estoy viendo que se está haciendo mal determinada cuestión que debe hacerse bien y no lo digo, también estoy yo siendo uno culpable. Se convierte cómplice, ¿no? El silencio lo hace cómplice. ¿Me entiendes? Entonces, si estoy viendo un estado de emergencia que no funciona en los distritos, porque usted ha visto el estado de emergencia en Ecuador. Los militares han salido a agarrar a todo el mundo, han agarrado 1.500 en 2-3 días y los han atrapado, porque el estado de emergencia le permite entrar, agarrar a una persona, ver si tiene arma, han incautado como 500.000 armas, ¿me entiende? Pero acá no se ha visto a la Fuerza Armada. Evidentemente la Fuerza Armada tiene sus problemas. ¿En qué sentido? En el sentido pues de que cualquier cosa los juzgan, los enjuician. Y tiene cierto temor de participar porque no es su función principal según la Constitución. Y porque además, como usted lo mismo lo ha dicho, no es función de las Fuerzas Armadas velar por la seguridad ciudadana. Para eso está la Policía Nacional. Por eso nosotros siempre decimos estamos en apoyo. Pero si una policía no está bien entrenada, está ahí, el ejército está mirando. Pues. Y la policía no lo ha pedido. No pide el apoyo de la Fuerza Armada. Muchas veces se cree autosuficiente. Y la Fuerza Armada está esperando que me pidan el apoyo. Y es lógico, es lógico. Porque yo le digo, una vez mandaron a la Fuerza Armada en Puno, me acuerdo, hace años, para apoyo para el control social. Y sacaron un batallón, hay un regimiento de caballería. Y todos se darán cuenta que sacaron a un soldado de caballería que estaba siendo emboscado prácticamente y lo pusieron contra la pared. El soldado comenzó a disparar, hizo los disparos de reglamento al aire, no sé cuánto, hasta que disparó a uno y lo mató. Bueno, ¿a quién enjuiciaron? A todo el batallón, a todo el regimiento, 800 personas. ¿Usted cree que es justo? Enjuiciaron al comandante del batallón que estaba tomando desayuno en ese momento. A los capitanes, a los mayores, a los soldados, es decir, a todos. Por autoría mediata. ¿Qué iba a saber que lo estaban emboscando a ese soldado cuando era toda la ciudad de Puno? ¿Me entienden? Entonces, ese temor ha surgido porque después nadie lo defiende al militar. El militar tiene que pagar su abogado. El militar tiene que... ¿De dónde va a sacar? Igual pasó en el terrorismo, que se cometieron excesos y como cualquier guerra interna de ese tipo, se cometen excesos. Todo el mundo. Y todo lo que estamos viendo es resultado de estos conflictos internos que hemos tenido. Porque generalmente ha pasado en Nicaragua, ha pasado en todos esos países en los cuales el famoso terrorismo, guerrillas o lo que sea, cuando entra la normalidad, hay muchos que no se reincorporan y se convierten en bandas delincuenciales como ha pasado en el BRAE. Claro, ahora, hay algo importante aquí que yo quería tocar con usted, que es el tema de las armas que se han encontrado precisamente en el estallido violento que ha habido en Ecuador, que pertenecen al ejército peruano, General Mora, y que es sumamente preocupante porque esto no es nuevo. Lamentablemente, el tráfico de armas de nuestras Fuerzas Armadas hacia países vecinos, en este caso la delincuencia ecuatoriana, no es algo nuevo, es algo que lamentablemente ha ocurrido anteriormente y que parece no estar solucionándose. Tú lo has dicho bien, no es nuevo. Yo me acuerdo cuando yo estaba representando al Perú frente al problema del Ecuador, hubo el famoso tráfico de armas hacia la FARC de Colombia, que también hay gente enjuiciada y está penando con penas que se han dado. Ahí fue un caso de numerosas armas que se vendieron a las FARC. Después, siempre ha habido contrabando de municiones. La FAME, por ejemplo, producía munición de caza, la 10A creo que es, que era muy cotizada en el mercado internacional. Y nosotros teníamos una cláusula que no podíamos venderle armas o municiones a países limítrofes. Una reverenda tontería.
porque si uno quiere ser disuasivo, yo lo hago depender de mí, de las ventas de mis municiones que produzco, y si hay un conflicto contigo, te dejo de vender ya, y se acabó. Entonces ya se producía contrabando de munición de caza. Y si tú ibas a Huaquillas, a la frontera, a Aguas Verdes, encontrabas que se pasaba, se trasegaba munición de cacería, que era muy apreciada. De ahí se encontró alguna vez que también se comenzó a encontrar municiones, ¿no?, de armas de guerra, la 762, etc. Y yo me acuerdo que se hizo una investigación, no sé si fue el 2002, 2006, algo así, en que se determinó que determinados cuarteles se fugaba munición como para tráfico de hormiga, no en cantidades importantes, y se llegó inclusive a encontrar a esta banda que traficaba con municiones hacia el Ecuador. Ahí a traficar de armas hay un paso muy grande porque el Perú no produce armamento. Lo que sí puedo decir que la estadística última que ha hecho la Fuerza Armada o la Policía Ecuatoriana, el primer traficante de armas al Ecuador es la República Checa, con el 35%. El 25% procede de cerca del 25 al 30% procede de Estados Unidos. Y el Perú está con el 14%. Entonces está en el tercer lugar de los que proveen. Pero generalmente la mayor cantidad de armas que se comercian en el mundo vienen o de la República Checa, vienen de Rusia inclusive, y de Estados Unidos, que hay pues libertad para usar armas. Y las armas, entonces yo digo, ¿qué armas podían ser? Yo voy a lanzar una hipótesis, porque también podría ser que armas que soldados que se desertan y se llevan su arma, armas que se pierden en los arsenales, en los almacenes, que pueden ser traficadas, y de hecho se han encontrado armas de ese tipo, pero cuyo número es mínimo. Número importante podría ser que a la FAME, creo que en el 2021 salió un decreto legislativo, un decreto ley, en la cual se aumentaban las funciones de la fábrica de municiones del ejército. Porque antes la FAME solamente producía municiones. Y se le dio la facilidad de ensamblaje de armas, de equipamiento, de manejar explosivos, etc. Los explosivos de minería el contrabando es formal porque la minería ilegal capta esos explosivos. Ahora, ¿quiénes los venden? FAMESA, fábrica de mechas, lo vende EXA. Entonces son varias fábricas que producen explosivos en el país. Había que investigar también en ese lado. Pero también la FAME está produciendo armamento. ¿Y considera satisfactorias las explicaciones que ha dado el ministro Jorge Chávez Cresta en el Congreso de la República cuando dice que no hay ninguna prueba fehaciente de que las armas que se han encontrado en poder de delincuentes ecuatorianos son parte del ejército peruano, cuando hay revistas de investigación? La revista Vistazo del Ecuador realizó una muy profunda investigación con informes de inteligencia de la policía ecuatoriana, e incluso en la toma de este canal en Guayaquil, el canal TC, salía una de las granadas o de las dinamitas que le pusieron a uno de los conductores con el escudo. Es decir, ¿cómo el ministro puede decir que no existe evidencia? En alguna, por ejemplo, hay viendo, ¿no? ejército peruano, pero en el otro, o sea, en el arma sale FAME. Si la arma sale FAME, SAC, es acá, o ensamblada acá, porque acá ensamblamos también Galil, ensamblamos también otro tipo de fusiles, lo está haciendo FAME, y también está usando explosivos. Entonces también tenemos que investigar. Creo que fue apresurada. Y que es la marca que mencionó el ministro de Defensa, además, Galil, precisamente. ¿Galil la mencionó? Ya, sí. Entonces, tendríamos que nosotros, creo que ha sido apresurada lo conozco yo al ministro Chávez Cresta, creo que ha sido apresurada su declaración, porque en todo esto sabemos que hay no te imaginas los pases que hay en la frontera norte para pasar todo esto. Las pasan hasta con la cebolla, las papas, pasan esto a cada rato, y la munición. Y la demanda pues incentiva todo eso. Es igual como nosotros compramos el gas de Ecuador y pasa de contrabando. Hasta en Ancash hemos encontrado gas ecuatoriano. En Ancash.
camiones con gases, con balones de gas ecuatorianos, en Ancash. Entonces te imaginas todo lo que ha recorrido. Entonces, creo que ahí se ha apresurado el ministro, porque mientras no se termine una investigación no podemos decir pues que acá hay todos los controles. Tiene que vigilarse más estrechamente y hay tecnología para vigilar los inventarios que tienen los almacenes de los batallones, de los arsenales de munición, el depósito de municiones de que está en Pisco, que es el gran depósito de municiones, que también se encontró ahí que había habido fuga, se había perdido la material. De los ejercicios de instrucción que hace el ejército, que hay veces que no usan todos los cartuchos, el soldado se guarda los cartuchos que sobraron y también después son recolectados por otras personas. Así es, una situación verdaderamente grave, General Mora, que evidentemente hay que seguir investigando y hay que seguir poniéndole la lupa, ¿no? Porque esta es una situación que, como usted dice, es harto conocida, no es nueva. No es nueva, yo te digo, comenzaron con las municiones de caza, siempre se contrabandeaban, porque el mismo Estado prohibía la exportación, esas prohibiciones son mortales. Prohibía la exportación de munición de caza que le daba ingresos a la FAME, pero la prohibían y eran muy demandadas para cacería. Entonces, pues, otra gente acá lo compraba y lo pasaba como contrabando y se acabó, y con un precio mucho mayor. El tiempo nos ha quedado corto, General Mora, pero muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un placer verte en las mañanas. Y ver que estás bien, y siempre te veía en el canal 5, creo que estabas. Así es, ahí estaba. Bueno, esperaré. Las puertas están abiertas, por supuesto, para conversar de otro tema que yo estoy seguro que a usted le apasiona, que es el tema educativo y que este Congreso le ha dado varios reveses. La desgracia que le está pasando a la educación. Y también hay gente, la incompetencia. Lo peor que le puede pasar a un país es ser gobernado por ignorantes. Y peor todavía, darle poder a un ignorante. Eso es lo peor que le puede pasar a nosotros. Ojalá que en las próximas elecciones no cometamos ese error. La ignorancia es lo peor que puede pasarle a un país cuando usted le entregue el poder. Muchas gracias, General Mora. Un placer.